Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Políticamente Incorrecto. Eh, de verdad, muy agradecido por el apoyo, que me sigan viendo a pesar de todas las barbaridades que digo. Mira, eh, bueno, ya llevo dos capítulos en los cuales yo he hablado un poquito de, de tratar de hacerles entender un poco ciertas cosas que pasan como por detrás del ámbito político y tratar de entregarles cierta información a ustedes, eh, bueno, no solamente a la gente de Chile, sino que también a cualquier persona que me vea de otro país, con respecto a ciertos temas que pasan como por detrás del ámbito político o del ámbito comunicacional. Hace unos pocos capítulos atrás les comenté con cierta base psicológica por qué la gente tiende a elegir a los buenos más tontos, o a la gente más tonta, o la menos preparada, la más estúpida. Después saqué un capítulo para hablar del estudio de la ignorancia, también enfocándolo, por supuesto, en el ámbito político y en el ámbito comunicacional. Después me mandé un desmadre con la cuenta pública del presidente, bueno, del administrador que tenemos en Chile. Pero yo los quiero invitar porque se me ocurrió sacar justamente, por lo menos acá en Chile, este año tenemos elecciones presidenciales de diputados y de algunos senadores. Y como siempre ha sido, entre otras cosas, como siempre ha sido la idea de este canal, es de entregar cierta información a ustedes para que ustedes siempre estén como un poquito más atentos de las cosas que no se dicen, pero que son tan importantes como las que se dicen. ¿Se entiende? De repente ese lenguaje no verbal, esa manipulación que suelen utilizar los políticos para estafarnos, vendernos la pescada, qué sé yo, como se dice en Chile, vendernos el discurso. Y quiero sacar cinco capítulos justamente con el tema de la propaganda y de la desinformación, que son armas de influencia masiva. Entonces, yo me he propuesto salirme un poquito de esto de comentar o de pensar en voz alta o de analizar ciertas cosas políticas y me voy a dar el trabajo de conversar con ustedes, de entregarles esta información para que ustedes se vayan curtiendo, vayan sabiendo todas esas cosas que van pasando por detrás como por detrás del escenario político para que ustedes vayan en algún momento entendiendo y ojalá que esto despierte en ustedes, qué sé yo, esas ansias de conocer un poco más y obviamente de estar atentos a la jugada cuando algún político te quiera vender un discurso determinado. Tal como lo comenté con ustedes en el capítulo anterior, o sea, en el antepasado, cuando hablé de la ignorancia, del estudio de la ignorancia, les comenté que cierta clase política gasta mucha plata en mantener a la gente ignorante por un tema de conveniencia. Desgraciadamente es así, en ese mundo vivimos. Entonces quiero comenzar el día de hoy con el primer capítulo, porque esto lo voy a dividir en cinco capítulos para que esta cuestión no se haga eterna. Eh, para ir viendo los puntos más relevantes con respecto a la propaganda y la desinformación. ¿Ya? Hoy día comienzo con este primer capítulo. Ojalá que les sirva. De verdad, esta información que les quiero entregar a ustedes, de verdad,
Espero que les sirva a ustedes para que en su momento, cuando llegue el momento de fijarse en un candidato, cuando llegue el momento de votar, estén un poquito más preparados que antes. Ya lo hemos conversado anteriormente, que muchas veces, sobre todo antiguamente, hace 30 años atrás, nosotros estábamos súper limitados. Toda la información que nos llegaba con respecto a la política y todo ese tipo de cuestiones salía a través de los medios oficiales. Esa información que nos llegaba, por supuesto que era absolutamente sesgada. El día de hoy las cosas han cambiado. Tenemos la opción de nosotros elegir cómo nos informamos, cómo entrenamos nuestra mente para que en determinado momento nosotros podamos detectar si alguien nos quiere estafar o no, sobre todo en materia política. Porque ustedes saben que en materia... ¿Y por qué toco el tema de la materia política? Porque estos personajes que hacen política, presidentes, diputados, senadores, etcétera, juegan con nuestra vida, viejo, con nuestro futuro. Yo entiendo que mucha gente se aburre de la política, está saturada de la política, que todos mienten, que todos estafan, pero si tú no estás, si tú te quedas en una situación pasiva, por supuesto que van a hacer contigo lo que les dé la gana. Yo entiendo que muchas veces la gente no tiene cómo informarse, no tiene cómo saberlo, pero hoy existen los medios. Y espero que estos 5 capítulos, de verdad les digo, ojalá que estos 5 capítulos a ustedes más los dos que saqué anteriormente, ojalá que les ayude de alguna manera a abrir los ojos, a ver cómo esta gente mueve los hilos, qué sé yo, y embaucan a la gente. Porque desgraciadamente la cantidad de dinero y más el tema del poder hace que los políticos hagan huevadas que tú en tu sano juicio jamás harías. ¿Cachai? Mentir de forma descarada, qué sé yo, porque es mucha plata, weón, es mucho poder lo que está circulando por detrás. Entonces, sobre todo cuando hay gente que no está preparada mentalmente ni espiritualmente para ser político, para tomar la decisión, tomar decisiones que involucran a miles o a millones de personas, viejo, nosotros tenemos que prepararnos, por supuesto. Ya, comencemos, ya, vamos al tema, viste que me inspiro y me pongo a filosofar y ese tipo de cosas. Ya, sigamos. Mira, la propaganda no es un tema nuevo. No. De hecho, en el siglo pasado, en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, también la Primera Guerra Mundial, etcétera. El tema de la propaganda, por supuesto que ya se conocía, se sabía cómo que había que manipular a la gente, qué sé yo, qué discurso levantar y todo ese tipo de cuestiones. No es un fenómeno nuevo. Pero hoy día, en plena era digital, las dimensiones y la complejidad no tienen precedentes. Ya no se trata solamente de mentiras, qué sé yo, sino que también de estrategias, de narrativas determinadas. Muchas veces con muchos elementos que son verdad, pero distorsionados, qué sé yo, o sacados de contexto, justamente para poder influir sobre la opinión pública y el comportamiento de la gente, pues, mi amigo. Por ejemplo, la desinformación es un subtipo específico de propaganda que se enfoca en la difusión deliberada de información falsa o engañosa. Este campo no es solo, no es solo académicamente riguroso, sino que también increíblemente relevante en el mundo actual. Por ejemplo, estudiar la propaganda y la desinformación nos ayuda a entender mucho mejor cómo se forman y se manipulan las percepciones de la gente. Capítulo anterior habíamos hablado del tema de las percepciones, de cómo los tontos llegan al poder. Tiene que ver con el tema de las percepciones.
y cómo nosotros como ciudadanos podemos ser más informados y más resistentes contra esto que la clase política nos bombardea. Dentro del tema de la propaganda, qué sé yo, está el tema de la psicología de la persuasión, las narrativas y el framing, las cámaras de eco y burbujas de filtro, las tácticas de desinformación, y está el tema de la resiliencia y alfabetización mediática. Este primer capítulo quiero concentrarme justamente en ese punto. ¿Cómo podemos, como individuo o como sociedad, desarrollar la capacidad para reconocer y resistir la manipulación? Aquí entra el juego de la educación crítica sobre los medios, la verificación de hechos y el pensamiento crítico. ¿Ya? La resiliencia y la alfabetización mediática son sin duda dos pilares súper importantes para meternos en este complejo panorama del informativo actual, digamos, para resistir la manipulación. Con respecto a este tema, veamos cómo podemos ir fortaleciendo el escudo ciudadano, digamos. Hoy en día, en un mundo completamente saturado de información y de desinformación, la capacidad de procesar críticamente lo que vemos, lo que oímos o lo que leemos, digamos, se ha vuelto en algo fundamental, definitivamente. La alfabetización mediática, digamos, e informacional, entre paréntesis, a mí, porque esta cuestión no la inventé yo, ¿cachai? En base a ciertos informes que he leído de la UNESCO y otras cuestiones, ¿cachai? Punto uno, la alfabetización mediática y la informacional, que es la base del pensamiento crítico, ¿ya? La alfabetización mediática es mucho más que solamente saber escribir. Se trata de la capacidad de ustedes, de acceder, analizar, evaluar, crear y actuar utilizando la información y los contenidos mediáticos de forma crítica y de forma ética. Por ejemplo, la UNESCO, tal como les decía recién, la UNESCO define como, primero, el acceso, saber dónde buscar la información confiable y cómo utilizar diversas plataformas. Claro, porque a veces nos llega información, nosotros vemos determinada información a través de la televisión solamente, y si nosotros realmente queremos ser conscientes con este tema, tenemos que recurrir a otras fuentes justamente para corroborar aquella información que nos están entregando. Pero aquí yo voy a un pequeño detalle, porque ustedes saben que a nivel mundial existen agencias que concentran la información. Si ustedes de repente leen el Mercurio o la Estrella o el periódico el que sea, normalmente ponen los titulares y abajito dice fuente, tanto, agencia uno, agencia tanto, etcétera. Hay agencias que funcionan a nivel mundial y esas agencias le entregan a varios medios de comunicación de forma masiva cierta información. Y si ustedes son despiertos y se dan cuenta, tú te empiezas a notar que la noticia es exactamente igual en todos los medios, sin importar, puede ser televisión, la radio o periódico, pero entonces es exactamente la misma información. Claro, porque todos esos medios se nutren de una sola agencia. Entonces ahí cuando uno debe empezar a cuestionar un poquito la información que te entregan, no porque precisamente sea falsa, sino para corroborar que lo que te están diciendo es verdad o no es distorsionado. Entonces tú tienes que llegar
y buscar medios alternativos, medios independientes, medios que no dependan de ciertos gobiernos determinados o de ciertas organizaciones determinadas. Y te empiezas, muchas veces, a mí me ha pasado, muchas veces uno empieza a encontrar disonancias o diferencias entre lo que oficialmente te entregan y lo que tú empiezas a encontrar por otros medios que no reciben el financiamiento de ciertos gobiernos o de ciertas organizaciones. ¿Te das cuenta? Después, hay que hacer un análisis y evaluación crítica. Esta cuestión es medular. Implica preguntarse, entre otras cosas, digamos, ¿quién creó el mensaje? Lo que estábamos conversando. Identificar la fuente, los posibles sesgos y los posibles intereses. Pero obvio, porque ciertos medios que están a favor de determinado gobierno, que reciben dinero de determinado gobierno, por supuesto que van a estar sesgados porque van a entregar la información que ese gobierno quiere que se entregue. Y no carece mucho de objetividad, ¿cierto? Por eso hay que recurrir a otros medios. ¿Cachai? O sea, agarra toda esa información de los medios oficiales, de los independientes, mételo a una juguera, ¡bam! Bate la cuestión y después te tomas el jugo y saca tus propias conclusiones. Haz tú el análisis. No esperes que te lo entreguen, porque siempre te van a estar mintiendo. Después, ¿cuál es el propósito del mensaje? ¿Informar? ¿Persuadir? ¿Entretener? ¿Manipular? Mira, yo sé que al principio suena un poquito complicado, porque yo también pasé por eso en algún momento de mi vida. Pero créanme, basta poco tiempo de entrenamiento, de ir acostumbrando el ojo, de ir acostumbrando el oído y la cabeza, para que uno, claro, al principio uno duda, por supuesto, y es como trabajoso, como cualquier cosa, digamos. Pero en la medida que tú vas avanzando, que te vas entrenando, que te vas curtiendo, llega un momento en que te lanzan el mensaje y tú de inmediato dices, aquí hay algo raro. A ver, espérate. Aquí hay algo raro. No están diciendo la verdad. Y tú lo detectas de inmediato, créeme. Porque yo viví esa cuestión. Por eso te lo comento a ti, te paso. Esa información te la paso a ti. Al principio cuesta, pero después, a medida que tú vas desarrollando el gustito, por así decirlo, vas cachando de inmediato qué cosas son sospechosas y ese tipo de cuestiones. Después, ¿qué técnicas se utilizaron para crear el mensaje? ¿Fueron imágenes, lenguaje emotivo, estadísticas sesgadas? Acá en Chile hay una empresa CADEM, que se supone que hace encuestas, pero esa empresa es más cuestionada que la cresta, porque nunca le ha chuntado a nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes de las elecciones, esta empresa siempre empieza a entregar información, bastante sesgada de hecho. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de esa empresa? ¿Realmente entregar encuesta o tratar de manipular a la gente con respecto a ciertos, entre comillas, bien entre comillas, a ciertos supuestos resultados? Lo que pasa es que la gente, no digo que solamente en Chile, en general, la gente en general, la gente no se sube al caballo de los perdedores, tiende a irse a los ganadores, ¿cachai? Entonces, si CADEM, esta empresa, esta supuesta empresa y todo, dice que va ganando determinado candidato, entonces todos aquellos que no saben por quién votar se suben al caballo ganador, al que dice esta empresa. Entonces hay un tema de manipulación ahí súper fuerte, súper fuerte. Repito, CADEM nunca le ha chuntado a ninguna encuesta, a ninguna, porque su propósito no es hacer encuestas, su propósito es manipular a la gente. También el tema de las imágenes, muchas veces la gente, y esto es re importante, y por favor ténganlo en consideración, muchas veces cuando nosotros vemos propaganda, literalmente propaganda, política principalmente,
cuando tienen una buena empresa de marketing, tú no solamente te tienes que fijar en lo que está diciendo el candidato, fíjate en la imagen, el cómo se visten, lo que tienen al fondo de cuando ellos aparecen. Subjetivamente te meten imágenes que tú al principio tú no las pescas, pero claro, te están mandando un mensaje a esta parte de la cabeza, al cerebro, acá atrás, al subconsciente. No te lo están diciendo de manera explícita. Y en las películas, mira, en las películas, los documentales, mira, en un montón de cosas, lo manejan re bien estas cuestiones. Ciertos detalles que pasan por detrás, ¿cachai? Mientras el candidato está diciendo otra cosa completamente diferente. Claro, porque aquí, creo que lo hemos conversado tantas veces, hay estudios de psicología que vienen de mucho tiempo, de cómo manipular a la gente, de cómo entregarle el mensaje sin necesariamente pegarle un bofetazo en la cara. Te lo entregan suavecito, con bisturí, subliminalmente, por detrás. Tú dices, claro, conscientemente, no, esto es bueno, pero pasa para atrás de tu cabeza y te hace un clic. A lo mejor a ti no, pero a muchísima gente sí. Por ejemplo, el hecho de que un candidato agarre a un niñito en brazo y le dé un beso. Como que el candidato no dice ninguna palabra, ni una palabra, pero en la imagen está diciendo muchas cosas. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Ok. Siguiente punto. ¿Qué información se incluyó o se omitió en el mensaje? Las omisiones son tan importantes como como lo que se dice. Tal cual, tal cual. Porque omitir, llevémoslo así para que se entienda súper clarito, llevémoslo a una relación sentimental, por ejemplo. Cuando uno está pololeando, qué sé yo, y tu polola te dice, no, tú me mentiste, qué sé yo no te he mentido, porque yo no te dije ninguna cuestión. Pero en el fondo estás omitiendo la información. Y omitir cierta información, por supuesto que es tan delicado como decirla directamente, por supuesto. Los candidatos, por ejemplo, llevándolo al tema que a mí me interesa conversar con ustedes, los candidatos siempre van a omitir la información que les complica, siempre. Por un tema de ignorancia, porque no saben esa información, o porque simplemente están urdiendo una segunda cosa por detrás. No se quieren quemar, no se quieren comprometer, entonces no la dicen. Porque después, claro, cuando los pelotudos salen electos, la gente les empieza a cobrar. ¿Por qué creen ustedes que los políticos cuando hacen campaña son suelen dar un discurso súper ambiguo, sin propuestas concretas, porque no se quieren quemar? Entonces omiten la información, porque ellos saben que al ser pan, pan, vino, vino, al decir las cosas como son, se están comprometiendo de verdad con la ciudadanía. ¿Te das cuenta? Pero al ser ambiguo, al siempre estar entre Tongoy y los vilos, que puede ser frío, puede ser caliente, qué sé yo, ¿cachai? Que no entregan, no, que se han dado cuenta que los políticos hablan mucho y de repente no dicen nada, tiene que ver con eso. Tal cual, para que ustedes más o menos lo cachen. Entonces hay que tener cuidado con lo que, hay que tener, ojo, tanto con lo que se dice como con lo que no se dice, con lo que omiten los políticos, para no que, porque claro, no son hueones. Pues. ¿En qué otra cosa hay que fijarse? ¿Qué información se incluyó y qué se omitió? Creo que, claro, sí, lo acabo de decir, acabamos de hablar de esa cuestión. ¿Qué otra cuestión ustedes se tienen que fijar? ¿Cómo se puede interpretar el mensaje de una persona diferente a mí?
reconocer la diversidad de perspectivas. No, ese tema es crucial. Ese tema es crucial porque tú tienes que tener claro que todos crecemos en realidades distintas y todos se forjan una visión de la realidad en base a la experiencia que ha vivido, en base a la experiencia que ha tenido. Entonces tú aquí tienes que tener harto cuidado, porque si tú tienes una persona que se está presentando como candidato, que le ha tocado, por ejemplo, mira, voy a exagerar un poquitito para que ustedes se aclaren la idea, digamos, para que la tengan clara. Una persona que de repente se ha sacado la cresta trabajando, que siempre bastante sufrido, así como teleseries japonés. Obviamente esa persona no va a tener la misma perspectiva que uno que ha nacido en buena cuna y que las cosas se le han ido dando de forma bastante sencilla. Uno carga una fuerte carga de resentimiento, el otro no tanto. Entonces ahí hay que tener en consideración ese tema de la diversidad de opinión, porque este personaje dice o piensa de determinada manera. Y no hay que hacerlo de forma despectiva, no, pues bueno. No, sí, a todos nos tocó vivir lo que nos tocó vivir, así de simple. Pero muchas veces, eh, hay gente que a pesar de todo el sufrimiento que han tenido a lo largo de su vida, tiene la película más clara que mucha gente que ha tenido todas las comodidades que tú te puedas imaginar. Por ejemplo, el presidente que actualmente hay en Chile. Compadre que nació en una buena familia, que tuvo o sea, él tuvo todo a su favor, digamos, pero él decidió farrearse a la universidad, farrearse al colegio, ser un weón completamente ignorante, flojo. Entonces, ahí hay que ver ese tipo de cuestiones. Después, el otro punto, la información es verificable. Cuando a ti determinado político te dice determinada cosa, tú tienes como verificar eso que te está diciendo en determinado lugar, en alguna biblioteca, en algún medio de comunicación, qué sé yo, buscar las fuentes originales, los datos y contrastar las informaciones. Por supuesto, tal como lo decíamos hace poquito, no solamente guiarte o enfrascarte en determinados medios de comunicación. Es necesario que tú hagas la pega y veas qué es lo que dice un periódico o un medio de comunicación que no le sigue la mente precisamente al candidato. Volviendo al tema central de lo que decía la UNESCO, hay un tema que no es menor, que es el tema de la creación. Saber que hay un tema que, volviendo al tema central de lo que le decía la UNESCO, la creación, o sea, saber cómo producir contenido responsable y ético, comprendiendo el posible impacto, digamos, de nuestras propias comunicaciones. La verdad es que muchas veces eso está fuera de nuestro alcance, porque ahí tenemos que apelar un poco a la gente que nos entrega la información, digamos, o al medio que corresponda. Y por último, actuar. O sea, utilizar la información de manera informada, ya sea para participar en sociedad o tomar decisiones y promover un bien común, digamos. Claro, estos dos últimos puntos se apela, digamos, siempre y cuando los políticos sean gente de bien, po, weón. Pero si son gente que atornilla para el otro lado, no sé, pues bueno, estamos medio cagados ahí. Ahora, ¿por qué este tema es crucial? Todos estos puntos que yo les he estado comentando a ustedes, ¿por qué es crucial? ¿Por qué es tan importante? Primero porque combate la desinformación, ¿cachai? Nosotros tener considerado todos los puntos que les mencioné anteriormente, a nosotros nos entrega ciertas herramientas para poder identificar, qué sé yo, los bulos, la fake news, ¿cachai? La propaganda, ¿cachai? También fomenta que la ciudadanía participe de forma activa.
que la ciudadanía tome decisiones informadas, ¿cachai? Con respecto al tema político, al tema social y sobre todo al tema personal, pues, mi amigo, por supuesto. Después promueve la empatía y el entendimiento. Al entender, tú, cuando logras entender, digamos, cómo se construyen los mensajes, nosotros podemos entender, ¿cachai? O comprender mejor las diferentes visiones que tiene en general la gente. Porque no todos van a pensar como tú, digamos. Pero sí uno se tiene que dar el tiempo de escuchar la opinión que tiene el otro, que, qué sé yo, obviamente de forma responsable y de forma respetuosa, por supuesto. Y también hacer una especie de análisis, digamos, de por qué esa persona piensa como piensa, ¿cachai? Y el otro punto, obviamente, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Esto es re importante, bueno, súper importante, porque desarrollar un pensamiento crítico va más allá de simplemente tragarte lo primero que te dicen, va más allá de simplemente consumir la información. Tú debes procesarla, debes evaluarla. Lo habíamos conversado recién. Ahí cerré parte la primera parte de este mensaje que les estoy entregando con respecto a la resiliencia. Vamos al otro punto, a la resiliencia digital y a la información, digamos, la capacidad de recuperación. Mientras que la alfabetización mediática nos da herramientas para el análisis, que se yo, la resiliencia se refiere a la capacidad de un individuo o una sociedad para resistir y recuperarse del impacto negativo de la desinformación y de los intentos de manipulación, por supuesto. No se trata solamente de caer en la trampa, sino que también de cómo nosotros reaccionamos, ¿cachai? Cuando estamos expuestos a esta cuestión. Y el día de hoy, con todos los medios que existen, viejos, nos bombardean a cada rato, todos los días, o a cada minuto, el celular suena puta una y otra vez. ¿Cómo nosotros estamos preparados para eso? La resiliencia, ¿qué implica? Autoconciencia. Nosotros tenemos que entender nuestros propios signos cognitivos, ¿cachai? Nuestros propios signos cognitivos que nos pueden hacer más vulnerables, pues bueno. ¿Qué otra cosa implica la resiliencia? La regulación emocional, no dejarse llevar por el miedo, lo hemos conversado anteriormente. No dejarse llevar por el miedo, por la ira, la indignación, qué sé yo, que a menudo son explotados por la desinformación, viejo. Estos buenos tienen todo eso calculado. Ellos emiten cierta cosa y esperan cierta respuesta de la gente, ¿cachai? Entonces, antes de llegar y reaccionar, hay que tomarse un tiempo, hay que tomarse un almueril y reflexionar, ¿cachai? Antes de compartir o de reaccionar. ¿Qué otro tema implica la resiliencia? Dudar antes de creer. Mira, y esto lo hemos conversado varias veces aquí en este canal, que sé yo, hay que tener una actitud escéptica, ¿cachai? Una actitud escéptica, saludable frente a la información que parece demasiado buena. Cuando una web es demasiado buena, yo siempre sospecho, siempre. Creo que en un capítulo anterior les dije, compadre, que yo, ni la clase política tradicional de acá de Chile, por lo menos yo no les creo ninguna hueá, porque nos llevan cagando hace tantos años, que sé yo, y de repente aparecen con la solución mágica para todo, no. Por eso no le creo a la Matei, por eso no le creo al CAS, menos a la gente de izquierda. Lo hemos conversado anteriormente. ¿Qué otro punto implica la resiliencia? Buscar la diversidad de fuentes, que lo hemos conversado tantas veces. No, o sea, me acabo de explayar harto con respecto a ese tema. ¿Cachai? No depender de una sola fuente. No, no, no te puedes aislar con una sola fuente para informarte. Busca diferentes perspectivas, ya les di el ejemplo de la juguera. Metan toda esa información, busquen varias fuentes, métanla en la juguera y de ahí se toman el sorbo. Y saquen sus propias conclusiones, pero basarse.
en solamente una fuente de información, no, no. Si te querías hacer la pega en serio, esa es la forma, como te lo dije yo. ¿Qué otro punto implica la resiliencia? La verificación activa. Tú tienes que desarrollar el hábito de verificar hechos, imágenes, acciones, porque puta, el día de hoy con la inteligencia artificial, weón, se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces, por eso uno se tiene que ir entrenando, tiene que ir desarrollando la cabeza, la mente, para sospechar de repente si veis una cosa como que no encaja, y ahí tú tenés que parar la antena de inmediato, ¿cachai? Y por último, ¿qué otro punto implica la resiliencia? La disposición a cambiar de opinión. Sí, mira, una persona madura, políticamente hablando o socialmente hablando, qué sé yo, esta cuestión de sesgarse por una imagen, por un personaje en determinado momento, qué sé yo, o quedáis como héroe o quedáis como estúpido. Por ejemplo, todos estos personajes que el día de hoy, de forma sesgada y cerrada, apoyan al actual administrador que tenemos en Chile, por ejemplo, quedan como imbéciles, po, weón, porque el personaje objetivamente lo ha hecho muy mal, muy mal, muy mal. Pero por otro lado, cuando tú escuchas a una persona que te entrega buenos fundamentos, qué sé yo, uno tiene que estar abierto a reconocer que sí, este personaje tiene razón en lo que está diciendo. Y tener la madurez, la sabiduría para reconocerlo. Sí, sí, por supuesto. A mí me pasó en algún momento. Yo en algún momento estaba sesgado por determinada persona, digamos, determinado candidato, y resulta que, imagínate, pues tantos años trabajando para que ese personaje figurara, y nos cagó, pues, nos cagó a varios hueones, a miles de personas. En fin, bueno, ese es tema de otro costal. Todo esto que le he conversado a ustedes, ¿cómo se relaciona con la manipulación política de las masas? Los manipuladores, digamos, de la masa, se aprovechan justamente de la falta de habilidad de las personas. Pues si la gente no sabe cómo evaluar críticamente la información, es mucho más susceptible, digamos, tiene los escudos mucho más débiles, digamos, para esas narrativas simplistas, weón, ¿cachai? A las apelaciones emocionales y obviamente al discurso de polarizar las cuestiones, pues, weón. Lo hemos conversado anteriormente. Cuando yo saqué un video, cuando iban a hacer las elecciones municipales, yo les dije, y aquí seguramente también va a pasar, en estas elecciones también va a pasar que van a apelar a cuestiones emotivas por sobre las propuestas que tengan. Y ahí hay que tener cuidado, porque te están manipulando, viejo. No me acuerdo no me acuerdo el apellido del candidato que en las campañas presidenciales pasadas sacó el discurso o la historia de que él era hijo de hippie y que más o menos no lo pescaron y puta, para picar la cebolla finito, weón, finito. El mismo Boric también, pues, weón, cuando se puso a hablar de los árboles, que él se subía a los árboles y miraba a la lontananza, weón, el horizonte, el ocaso, weón. Apelan a la emotividad. Y eso es un sistema de manipulación de la puta madre. Son capaces de levantar hasta muertos, compadre, para convencerte que votes por ellos, pero por una cuestión emotiva, no porque tengan necesariamente buenas propuestas. Una sociedad con alta resiliencia y una buena alfabetización mediática, o sea, con una buena madurez, con la cabeza desarrollada, digamos, es mucho más difícil de manipular, pues, mi amigo. Por supuesto, pues, bueno. Porque la gente puede discernir si lo que le están diciendo es verdad o es mentira. Ya, ahora me voy a la parte
mira, les voy a entregar algunas estrategias prácticas, digamos, para fomentar la alfabetización y la resiliencia mediática. No se trata solamente de saber que existe la desinformación, la propaganda, sino, tal como les decía hace unos minutos atrás, desarrollar ciertos hábitos, digamos, que nos permitan a nosotros enfrentar esa entrega de información, de enfrentarla de forma objetiva y de estar preparados, ¿cachai? A ver, partamos por el principio, de forma individual. Hablemos de tu escudo personal, digamos. Desarrolla una dieta mediática diversificada. Lo que les decía, lo que, una vez más, lo que les decía hace unos pocos minutos. ¿Cachai? Tengan la costumbre de revisar más de una fuente de información. Porque si tú ves, como el Canal 11 Chilevisión, con ese payaso que tienen en las mañanas, que se yo, weón, zurda a cagar, no te puedes informar solamente por ese compadre. Po. Por darte un ejemplo nomás, pues estoy siendo bastante burdo, bastante básico. Entérate también de otros medios, ¿cachai? Ojalá de oposición, como te decía adelante, para que tú saques tus propias conclusiones. Es más, infórmate de lo que dicen en medios del extranjero con respecto a lo que podría estar pasando en nuestro país. Otro tema que es re importante, leer, no te dejes embaucar por los titulares. Mucha gente tiene esa muy mala costumbre por un tema de tiempo, lo que tú queráis. Pero por un tema de tiempo se deja llevar solamente por los titulares. Yo hace poco, ayer creo que fue, que supuestamente Elon Musk le había dicho, así lo pintaban, ¿cachai? Y no solamente en el Mercurio, no solamente en Bio Bio, me extraña de Bio Bio, con lo serio que es el Mochati, me extraña, que saquen ese tipo de titulares, po. Sacaron el mismo titular. ¿Se acuerdan cuando les dije la hueá de la agencia? Que la agencia, hay una agencia que le entrega la misma información a todos los medios. Bueno, con este tema pasó lo mismo y puta que me llamó desagradablemente la atención. Que supuestamente Elon Musk había dicho no sé qué barbaridad de Donald Trump. Y resulta que no tenía que ver con Donald Trump, tenía que ver cómo habían votado en el Congreso determinada ley. Pero te das cuenta cómo entregan la información, el titular decía una hueá nada que ver. Así como que prácticamente que Elon Musk se había peleado con Donald Trump y se estaban agarrando a cuchillazos más o menos. Pero puta, me metí a leer la noticia y no tenía nada que ver con el titular, pues, nada que ver. Entonces hay que ir más allá de los titulares, por supuesto. Hay que ser también, hay que ser súper escéptico con lo que entregan las redes sociales, ¿cachai? Porque, claro, es cierto, mira, no son precisamente fuentes de información primaria, ¿cachai? Que son plataformas para compartir, qué sé yo, y muchas veces, y esto es importante lo que les digo. En mi caso, yo les digo, yo no jamás voy a monetizar con este canal, pero hay mucha gente que sí lo hace. Y con tal de ganar, porque claro, ellos ganan mientras más gente los ve. Entonces, por supuesto, que sacan titulares con harta chaya, weón, con hartas luces, em, titulares muy llamativos, que incluso cuando tú te pones a ver el video, ¿cachai? De personajes que se creen periodistas, o lo que sea, tú te das cuenta que incluso manipulan o tratan de llevar la información de acuerdo al titular que han puesto, para no quedar tanto como imbéciles. Pasa, pasa, si como les digo, los buenos dependen de los likes, dependen de la gente que los ve. Entonces hay que estar alerta también con los canales. No digo que todos sean iguales, por supuesto. Por supuesto, hay gente que se toma el trabajo bien en serio. Ya, con respecto al punto 2 de,
de este nivel individual, digamos, de tu escudo personal con respecto a este tema, tienes que aprender a identificar las señales de alerta con respecto a la desinformación. Bueno, las fuentes son dudosas porque se han dado cuenta que muchas veces hay personajes que sacan videos y dicen, un científico en Estados Unidos dijo esto y esto otro, esto, pero no dan nombre, no dan fecha, no dan lugar. Entonces, tenéis que estar atento con las fuentes dudosas. Es un sitio desconocido, carece de información, digamos, o contacto del autor, entrega buenas fuentes, digamos. Hay que estar atento con eso. Titulares sensacionalistas o emocionalmente cargados, ¿cachai? Si de repente a ti esos titulares te generan un cierto impacto, ya sea de ira, miedo, qué sé yo, sorpresa extrema, qué sé yo, chanta la moto, ¿ah? Relájate y cuestiona el titular, cuestiona la fuente, cuestiona el mensaje. Tal como les decía recién, hay muchos que tratan de vender, necesitan que gente los vea, que gente llegue a sus canales, les dé el visto bueno. Entonces tú te tienes que dar el tiempo de ser pausado, ser moderado y evaluar lo que te están entregando. ¿Ya? Falta de evidencia o datos. El artículo, qué sé yo, o el video que tú estás viendo afirma cosas sin respaldarlas, ¿cachai? Recién les decía, ¿cachai? Sin los enlaces a los estudios, sin las citas, ¿cachai? Con expertos que nadie los conoce. Otro detalle que no es menor, los errores gramaticales o errores de ortografía, aunque siempre son un indicador. Una gran cantidad de errores, digamos, puede ser una señal de falta de profesionalismo, ¿cachai? O de rigurosidad. Y esa también es una alerta, ¿cachai? Y el otro punto es las imágenes o videos manipulados. Muchas veces ¿cachai? Se usan, sobre todo ahora, ¿cachai? Sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, digamos, pero también muchas veces se suelen utilizar imágenes antiguas, ¿cachai? O fuera de contexto, ¿cachai? Videos que son editados, qué sé yo. Entonces, pero también existe la tecnología de repente para agarrar una imagen, me- meterla a Google y Google te puede mostrar el origen real de dónde salió esa imagen. Ya vamos al punto 3. Adopta la pausa, reflexiona, verifica y comparte. La pausa. Antes de llegar y reaccionar con respecto a determinada información, o sea, antes de reaccionar emocionalmente, ¿cachai? O compartir algo, tómate tu tiempo. Enfríate. Enfríate. ¿Cachai? Después reflexiona. ¿Qué sé yo realmente con respecto a esto que estoy viendo o que estoy leyendo? ¿Cachai? ¿Puede ser algo engañoso? Claro, yo sé que toda esta información que le estoy entregando parece una tremenda lata, pero créanme, pasado un tiempo todas estas cuestiones las haces así rápido. Es cosa de acostumbrarte, así como cuando tú haces deporte, ¿cachai? La misma cuestión. Verifica, volvemos a lo mismo que le he dicho hace tanto rato. ¿Qué sé realmente de esto? Podría ser algo, no, o sea, esta herramienta de verificación de hechos, ¿cachai? Tú buscas la información confiable, busca sitios en donde tú puedas corroborar la información que te están dando, ¿cachai? Y por último, comparte, pero comparte con responsabilidad. Si la información es confiable, si tú estás convencido y has verificado y todo ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Compártela. Pero si tienes dudas, qué sé yo, mejor abstente, porque a veces, sí, yo he conocido gente que muchas veces leen la primera cuestión que se encuentran y me llaman por teléfono o apenas me ven, me cuentan, oye, supiste esto y esto, ¿no? Y al final la cuestión no era cierta. Claro, porque hay que tomarse la pausa. Ya vamos al punto 4. Conoce tus propios sesgos cognitivos. ¿Cuáles son tus límites
de conocimiento con respecto a determinado tema. Todos tenemos sesgos, sí, lo hemos conversado. Todos tenemos sesgos, todos tenemos cierta visión de acuerdo a la realidad en la cual nos tocó a nosotros crecer, a la realidad que nos tocó a nosotros informarnos, etcétera. La educación que recibimos, etcétera, etcétera, etcétera. El sesgo de la confirmación, que es la tendencia a buscar, qué sé yo, recordar información que confirma nuestras creencias, digamos, es particularmente peligroso. Po. Uno tiene que ser consciente de eso. Si buenas fuentes, qué sé yo, validan perfectamente lo que tú ya piensas, es un buen momento para ser más escéptico. Hay que serlo, siempre, siempre, sobre todo en materia política. Ya, después ya, ahora voy a entrar como ya casi cerrando un poquito el capítulo de hoy día, porque me he extendido mucho más que mis capítulos habituales, bueno, pero creo que es necesario. Todo esto que les conversé tiene que ver con, digamos, con esta cuestión de las estrategias para fomentar la alfabetización y la resiliencia mediática a nivel individual. Ahora vamos con la parte social, ¿ya? Vamos con la parte social. Uno, la educación formal e informal. Entregar la AMI, digamos, en los planes de estudio. La AMI ya se los mencioné hace unos minutos atrás, no me acuerdo. De memoria no me acuerdo la web, pero ya se los mencioné de antes. Desde la escuela primaria hasta la universidad, qué sé yo, es necesario enseñar a los estudiantes a pensar críticamente sobre la información, a distinguir las fuentes y comprender el impacto de los medios. Cosa que hoy, desgraciadamente, en Chile esa huevada no se está haciendo hace rato. Hace rato. Yo saqué, recuerdo perfectamente que hace unos pocos capítulos atrás le hablé que a los chiquillos acá en Chile se les está adoctrinando, no se les está educando, no se les está enseñando a tener un pensamiento crítico. Ya, vamos al otro punto. Campañas de concienciación pública. Los gobiernos, las ONG, las fundaciones, los medios de comunicación pueden lanzar campañas para educar al público sobre la desinformación y cómo combatirla. Bueno, depende obviamente de quién esté gobernando, porque en un gobierno como el que tenemos en Chile el día de hoy, eso no va a suceder. Para eso tú tienes que esperar y anhelar, digamos, que la gente que está administrando el país tenga conciencia y de hacer el bien, no de manipular, no de, no de manipular, no de cagarse a la gente. Con este gobierno eso no va a suceder. Punto 2. Apoyos de medios de comunicación confiables y periodismo de calidad. Ay, consumir y apoyar económicamente, si es posible, el periodismo de investigación, que acá en Chile no ocurre mucho, digamos. Pero existe, no ocurre mucho. Porque a veces el periodismo de investigación también tiene una cuota bastante particular de sesgo, ¿cachai? Muchas veces no es tan objetivo. Entonces cuesta encontrar un periodismo de investigación que sea pan pan vino vino, digamos. Porque como les decía antes, desgraciadamente muchos medios de investigación dependen de los gobiernos centrales, sobre todo los medios más importantes. ¿Cachai? Ahora, si hay periodismo de investigación de forma independiente, bueno, igual ahí hay que tener cuidado porque hay que ver cuál es la línea, digamos, de la persona que está realizando el periodismo, por supuesto. Ya, el otro punto, distinguir entre una opinión personal y distinguir la noticia, objetivamente. Los buenos medios, digamos, claramente son columnas de opinión de las noticias factuales, digamos. Eso es re importante.
porque muchas veces, y seguramente ustedes lo han visto, sobre todo en CNN, con esta periodista de Rincón, y hay otros personajes más, hay otros personajes que no me acuerdo de los apellidos, que son unas periodistas que no sé si son de Chilevisión o de Mega o TVN, no tengo idea, weón, que suelen meter su sesgo personal, weón, en vez de que la noticia o la información que están entregando sea de forma objetiva. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Lo han visto. Como de repente el sesgo personal, weón, anula la buena información, digamos, lo que te están entregando. Punto 3, fomento la investigación y desarrollo de herramientas. Invertir en investigación sobre cómo se propaga la desinformación o la contrarresta. Yo, puta, acá en Chile he hecho harto de menos esas cuestiones, o sea, por lo menos los medios oficiales. Los medios alternativos puede ser. Yo he visto, de hecho yo sigo varios canales, ¿cachai? Que se encargan también de poner alerta con respecto a la desinformación que los medios oficiales están entregando. Y a los políticos también, po, ¿cachai? Cuando salen a sacar sus discursos de mierda y todo ese tipo de cuestiones, qué sé yo. Y después desarrollar y mejorar herramientas tecnológicas para la detección de fake news, ¿cachai? Verificación de imágenes y todo ese tipo de cuestiones. Punto 4, promoción del diálogo y del pensamiento crítico. Crear espacios de diálogo abierto. Puta, no, no, aquí en Chile no va a resultar. No, así como estamos ahora, no. Puede ser un par de cosas, que sé yo, bastante contadas con una mano, weón, pero crear espacios para el diálogo abierto, respetuoso sobre temas complejos, weón, donde las personas puedan expresar sus ideas sin temor. No, no, en estos momentos acá en Chile esa situación no existe. No, no. Porque hay ciertos segmentos políticos que se han encargado, y, oye, que así funcionan los políticos, weón. Los políticos siempre nos van a tratar de mantener divididos, de generar caos, porque de esa manera ellos siguen viviendo. De esa manera el trabajo de mierda que ellos hacen tiene sentido. Porque si todos fuéramos respetuosos, por ejemplo, como en Suiza, tú puedes creer que en Suiza el gobierno, creo hace unos pocos años atrás, el gobierno llegó y les dijo a sus habitantes, bueno, mira, nosotros les podemos pasar estos bonos a ustedes, digamos, para que vivan tranquilos. Es más, creo que ni siquiera era necesario que los jóvenes trabajaran. Y tú podés creer que esa gente dijo que no, rechazaron esa posibilidad de que recibieran determinada cantidad de plata. Te das cuenta la madurez de los huevones, weón, la madurez política, la madurez social, weón. Envidiable, weón. Acá no, acá todo, no, trae para acá, weón. Oye, sí, sí, cuando fue la cuestión de la pandemia, weón, habían weones del Estado, empleados del Estado que recibieron un buen sueldo, y los hijos de puta igual se encargaron de cobrar los bonos, weón. ¿Te das cuenta o no? La tremenda diferencia. No sé, weón, no sé. Bueno, y el último punto, digamos, fomentar la curiosidad intelectual, bueno, y el deseo de comprender, ¿cachai? Y no simplemente creer. Ojalá que en vez de adoctrinar a los cabros en los colegios se les fomentara esa cuestión. Pero, ¿qué podemos esperar? Pues, mi amigo, si aquí el sistema educacional en Chile desde hace años que viene a la baja. Desde hace años. A los cabros no les enseñan filosofía, no les enseñan idioma, no les pasan educación física, weón. No les enseñan, ¿cómo se llama esta weá? Educación cívica. No les enseñan economía. No, pues bueno, necesitamos obreros, weón. Así que no les enseñéis weas, weón. Tú tenés que enseñarles, weón, a que obedezcan nomás.
Punto, se acaba. Implementar estas estrategias, tanto a nivel personal como colectivo, es un trabajo permanente, es un trabajo continuo, qué sé yo. Pero se supone que es para construir una base mucho más informada, menos manipulable, menos susceptible a la manipulación, por supuesto, y obviamente hacer más democrática. Por eso yo pienso pues, principalmente a la gente de izquierda, no creo que sea gente que crea en la democracia. Es cosa de ver los hechos, nomás. Cómo han venido educando a los cabros en los colegios, qué sé yo. Cómo se han venido cagando a la gente en las poblaciones. Cómo los han venido mintiendo. Y ellos gozan de un montón de beneficios, weón, que cualquier persona del país se la sueña. Ya, este fue mi primer capítulo con respecto al tema de la propaganda y la desinformación. Me extendí bastante con respecto a capítulos anteriores, pero espero de verdad que este conocimiento que les estoy entregando a ustedes les sirva de algo. No les quito más tiempo, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de Políticamente Incorrecto. Un fuerte abrazo.